Empecemos con nuestro primer médico, Dr. Fabián Petoya. Dr. Petoya, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabián Petoya, soy médico endocrinólogo, trabajo en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y esta noche responderemos sus preguntas sobre vigilancia activa en carcinoma papilar de tiroides. Espero que puedan realizar todas las preguntas que necesiten y aquí estoy para responderlas. Dr. Petoya, gracias. Antes de empezar, Dr. Petoya, hay tres cosas importantes que necesitamos hablar sobre vigilancia activa. Bueno, una cosa importante es que cuando hablamos de los pacientes candidatos, debemos tener en cuenta que la vigilancia activa hasta el momento se encuentra validada solamente para los cánceres papilares de tiroides, es decir, para aquellos que tienen punciones categoría Bethesda 5 sospechoso de carcinoma papilar o aquellos punciones categorías 6 de Bethesda que son los que tienen una chance casi 99% de padecer un cáncer papilar de tiroides. El segundo punto es definir si todos los pacientes que tienen esa categoría o ese diagnóstico en el nódulo tiroideo van a ser candidatos a la vigilancia activa, y es claro que no. El diámetro del tumor y la localización de ese tumor tienen un impacto fundamental en la decisión de si ese paciente va a ser candidato o no. Y también es fundamental identificar tanto al médico como al paciente en relación a ser propensos a realizar la vigilancia activa. Es decir, que no todos los pacientes van a ser candidatos de acuerdo a su posición psicológica en relación al diagnóstico y no todos los médicos tampoco van a ser propensos a hacer esta vigilancia de la lesión, probablemente por lo mismo, por esta tendencia a ser maximalistas en las conductas médicas. Muy bien, Dr. Petoya. Entonces, acá estamos hablando un poco sobre el perfil de paciente. Y ¿qué perfil es mejor para tener vigilancia activa? Es muy fácil identificar a los pacientes que van a ser candidatos a la vigilancia activa con un par de consultas médicas. En general, los pacientes que son minimalistas, que son los que denominamos pacientes que pueden ser pasibles de vigilancia activa, son los que están propensos a aceptar menos intervenciones, aquellos que creen que menos es más y que se sienten confortables con la decisión de este seguimiento sin cirugía de estos carcinomas papilares de tiroides. Entonces, en general, estos pacientes uno se da rápidamente cuenta porque después de poner todos estos datos sobre la mesa y explicarles cuáles son las probabilidades de que estas lesiones crezcan a lo largo del tiempo, cuáles son las probabilidades de que estos pacientes desarrollen metástasis ganglionares y haya que hacer una cirugía de rescate, se sienten cómodos y no preguntan demasiado más y vuelven a los controles que en general inicialmente son semestrales y después pasamos a hacerlos anuales, pero son pacientes que se sienten muy confortables y lo único que quieren escuchar es que está todo bien y volvemos al control al año siguiente. Por el otro lado, los pacientes maximalistas son pacientes que en general, después de que uno terminó de explicar 40 minutos, una explicación de todos estos datos que hablaba previamente, vuelven al principio y vuelven a insistir de cuál es el porcentaje de metástasis y entonces cómo podemos saber que esto va a ocurrir y entonces cuál es esta situación. Y por más que uno explique y trate de decirle a estos pacientes de que siempre estamos a tiempo de tomar la conducta o hacer la cirugía que nosotros llamamos cirugía diferida, son pacientes que no se sienten confortables
y van a ir rápidamente a buscar la solución definitiva, que es sacar la mitad o toda la glándula tiroidea. En general, estos pacientes optan por sacarse rápido el problema, entre comillas, de encima. Dr. Petoia, hay algunas preguntas y seguimos con estas preguntas en un momento, pero yo pienso que solo tenemos 20 minutos. No es mucho tiempo para hablar sobre este tema, pero la cosa muy importante, yo pienso, este puede ser noticias a algunos pacientes que pueden tener cáncer, pero no necesitamos que quitar los tiroides. Es muy importante, ¿no? Para saber eso. Exactamente. El tema fundamental que quizás en algún momento se discuta es si uno en estos pacientes debe o debería cambiar esta nomenclatura de cáncer para pensar en una lesión de tiroides o tumor de tiroides que no involucre la palabra cáncer. Es verdad que es un carcinoma, es un cáncer de tiroides, porque el comportamiento de estas lesiones en crecimiento a lo largo de décadas es realmente muy bajo. Solamente el 4 al 5%, alrededor de 5 años de seguimiento en casi todos los estudios clínicos, incluyendo los nuestros de Latinoamérica, ha mostrado un incremento de diámetro en más de 3 milímetros. Eso hace que cuando estas lesiones, que en general están cercanas al centímetro o tal vez un poquito más, tengan este incremento en el diámetro, uno modifique la conducta y diga, bueno, este paciente pasa desde la vigilancia hacia el proceso de cirugía. Entonces, dado que es una conducta que es relativamente nueva en Latinoamérica, todavía tiene sus grandes resistencias por los grupos tanto médicos como por los pacientes que recién ahora empiezan a escuchar esta alternativa como una posibilidad dentro de las opciones cuando uno tiene un diagnóstico de esta categoría. Dr. Petoia, de sus pacientes, ¿cuántos pacientes suyos están haciendo esta vigilancia activa? Nosotros tenemos publicado este año 41 pacientes y tenemos alrededor de 52 pacientes en la actualidad que están en vigilancia activa y muchos de ellos, yo les diría que casi el 60% de estos pacientes con más de 4 años de vigilancia activa de estas lesiones. Y en realidad estos pacientes se sienten muy confortables con esta decisión y en general son pacientes que han buscado ellos mismos a la persona que haga la vigilancia activa. Pero una cosa que, Peter, me parece, Philip, muy importante remarcar, porque esto nos ha pasado en algunos casos, es que estamos recibiendo pacientes que tienen por ahí 2 nódulos de 2 centímetros malignos y cuyos endocrinólogos le han propuesto la vigilancia activa. Esto es claro que no es para todos los pacientes que tienen diagnóstico de un carcinoma papilar de tiroides. Aplica a solamente los pacientes que tienen tumores cercanos al centímetro de diámetro, menores o levemente mayores, y que tienen algunas condiciones adicionales que pueden ser, por ejemplo, la localización de esa lesión dentro de la glándula tiroides, pero nunca vamos a proponer la vigilancia activa en 2 tumores papilares diagnosticados cercanos al 2 centímetros de diámetro. Entonces, a veces esto a mí me produce cierto temor cuando uno trata de transmitir que es posible la vigilancia activa en Latinoamérica y a veces encuentro estos pacientes que vienen y me dicen, bueno, a mí me ofrecieron la vigilancia activa con 2 tumores de 2 centímetros de diámetro. No, claramente no es un paciente que aplique a vigilancia activa. Dr. Petoia, tenemos una pregunta de Mirka Leo. Ella está preguntando, que está diciendo, buenas noches, ¿cuál es la dieta que fue después de cáncer de tiroides, después de su cirugía? ¿Cuál es la mejor dieta?
No hay una dieta específica para los pacientes que tienen o han tenido o están en vigilancia activa, que es justo el tópico de este momento, que uno sugiere después de un cáncer diferenciado de tiroides. Por supuesto que después el doctor Hernán Tala va a hablar de radioyodo y probablemente él hable de cuál es la dieta que hay que hacer previo a la administración de una dosis de yodo radioactivo, pero no aplica para una situación general de cáncer diferenciado de tiroides. No hay ninguna dieta que el paciente deba seguir en particular. En vigilancia activa, lo que nosotros vemos muy frecuentemente es que el paciente trata de adoptar todas las conductas nutricionales y todo lo que sea medicina alternativa, y eso lo vemos muy frecuentemente. El paciente minimalista busca hacer dietas especiales, busca algunas soluciones dentro de la homeopatía. Lo vemos muy frecuentemente y no nos oponemos, por supuesto que eso no interfiere con la vigilancia activa, y mientras no interfiere y el paciente sienta que eso lo beneficia, que se siente mejor, obviamente que nosotros apoyamos absolutamente que el paciente realice este tipo de cosas, de cambio de hábitos fundamentalmente. Gracias, Dr. Petoya. Hay otras preguntas y mira, para los comentarios y las preguntas, algunas de estas preguntas vamos a esperar para Dr. Hernán Tala y él está esperando y llega en como 8 minutos, ¿ok? Pero Dr. Petoya, yo tengo una pregunta, pero antes de mi pregunta, mira, bienvenidos a todos. Yo veo mucha gente acá de México, Argentina, Honduras, Guatemala, Colombia. Bienvenidos a todos. Dr. Petoya, mira, si soy paciente y estás diciendo que yo tengo cáncer, ¿qué miedo tengo? Y luego vas a decir, no, mira, Philip, no necesitamos quitar el cáncer. Esto es una cosa muy, son palabras muy diferentes, porque antes, si tienes algo de cáncer, por favor, quita de mi cuerpo. Y estás diciendo, espérate. Sí, exactamente eso es lo que mencionaba previamente. O sea, lo que implica el diagnóstico probablemente no implique una conducta introspectiva y maximalista. Nosotros, independientemente del diámetro, cuando tenemos un diagnóstico de un cáncer papilar de tiroides intratiroideo, que sabemos que no hay ganglios comprometidos con la ecografía, muchas veces le decimos a ese paciente, tómense un tiempo, no tiene que salir mañana mismo a planear la cirugía. Podemos tomarnos un tiempo para decidir cuándo es el mejor momento. Usted tiene una boda, usted tiene un cumpleaños, usted tiene vacaciones. Puede hacer eso en el medio cuando tenemos un tumor intratiroideo sin compromiso extenso. Entonces, entendiendo que eso puede ocurrir en un tumor de mayor tamaño, con las lesiones más pequeñas que están dentro de la glándula tiroidea y que no tienen ningún compromiso en contacto con ninguna estructura sensible cerca de la tiroides, más aún uno le dice al paciente, tomémonos el tiempo. Y yo muchas veces le suelo decir al paciente que es candidato a la vigilancia activa y que no quiere optar por la vigilancia activa, que se tome al menos 2 o 3 meses para vivenciar qué es lo que él siente con esta situación de no ir a la cirugía y tomar un tiempo de espera antes de decidir el procedimiento quirúrgico. Muchas veces logramos que ese paciente entienda y quiera acceder o pase a la vigilancia activa y la mayoría de las veces no lo hacemos. El paciente maximalista va a seguir con su idea de que debe sacarse de encima y que va a ser mejor no tener eso que seguir controlándolo, aunque sepamos que la mayoría va a estar estable y que no van a necesitar cirugía a lo largo de toda su vida. Dr. Petoya, hay una buena pregunta de Paola Acevedo. Ella está preguntando, ¿por cuánto tiempo puede hacerse una vigilancia activa en cáncer papilar? La vigilancia activa se puede hacer durante toda la vida del paciente. Nosotros, por los datos publicados por los autores japoneses, sabemos que al momento tenemos cerca de 20 años de vigilancia activa de las lesiones, ahora un poco más, cerca de 25 años de vigilancia activa de las lesiones, y si esto sigue. Es muy probable, lo que ocurre más frecuentemente
es que con las personas jóvenes el crecimiento ocurra en la mitad de los casos de los pacientes, este aumento en más de 3 milímetros, y entonces esos pacientes en algún momento del seguimiento van a ir a la cirugía. Pero en los pacientes, por ejemplo, por arriba de los 60 años, sabemos que rara vez estas lesiones crecen y en general estos pacientes conviven con su carcinoma papilar de tiroides por el resto de su vida. Hay otra pregunta, Dr. Petoia, de Mari Arajo. ¿Por qué después de tiroidectomía los doctores nos dicen que tendremos una vida normal? Y ella está diciendo que su vida cambió completamente, mucho, ansiedad, brain fog. Y realmente, Dr. Petoia, yo tengo lo mismo pregunta como paciente de cáncer de tiroides, porque mi vida no fue normal después de mi cirugía. Realmente fue de calidad de vida 10 y bajé a un 4 algunas veces. Esta pregunta es mi pregunta también. Gracias, Mari. Eso es muy difícil de responder porque nosotros lo vemos, esto no se ve en todos los pacientes, es verdad que no se ve en todos los pacientes, se ven en algunos pacientes este cambio en la calidad de vida después de la cirugía. Hay que ver, digamos, si esto tiene que ver con el diagnóstico en sí, con el impacto que ha tenido el diagnóstico, con la situación de salud después de la cirugía, si han quedado efectos adversos, si tomar levotiroxina genera una situación de sentirse enfermo y esto cambia la situación del paciente. Pero al momento nosotros no tenemos datos para demostrar que los pacientes operados de tiroides van a tener una peor calidad de vida en relación a los pacientes hipotiroideos, por ejemplo, que reciben levotiroxina. Por supuesto que todo esto que el paciente va atravesando, sobre todo aquellos que no tienen el libre de enfermedad y que tienen que ir, por supuesto, realizando estudios nuevos, laboratorios, sometiéndose a estudios, obviamente que altera la calidad de vida. Pero la pregunta de ustedes creo que apunta a que después de la tiroidectomía, independientemente de lo que pase con la enfermedad, pareciera ser que hay un grupo de pacientes que no tiene la misma calidad de vida. Si esto tiene que ver con la producción de T3 por la glándula tiroidea y digamos que cuando uno reemplaza con levotiroxina solamente después de la cirugía, no agrega esta hormona tiroidea, es un material de debate y todavía necesita bastante más investigación para poder afirmarse. Dr. Petoia, una pregunta más. Y después de esta pregunta vamos a seguir adelante con Dr. Tala. Pero esta es una buena pregunta. Está preguntando Diana Rendón si ella necesita una cirugía. Con un carcinoma papilar de 1 centímetro diagnosticado hace un mes, si es una cirugía urgente. Era lo que decía previamente, no tenemos un diagnóstico de urgencia si no hay evidencia de extensión extratiroidea ni hay evidencia de ganglios. En ese contexto podemos tomarnos el tiempo necesario para decidir cuándo ir a la cirugía, si esa es la decisión, y si esa lesión es candidata a la vigilancia activa, de nuevo, es otra posibilidad en donde uno puede posponer la cirugía inclusive años antes de decidir cuándo es el momento para ir a la cirugía. Muy bien, Dr. Petoia, ¿hay algunas palabras finalmente antes de decir hasta luego? Sí, fundamentalmente agradecerte, Philip, por la invitación y por el otro lado recordar que esta es una alternativa más, que la vigilancia activa forma parte en la actualidad de uno de los caminos que normalmente ofrecemos a los pacientes con este diagnóstico y esas características que mencioné previamente y que ojalá con el paso del tiempo existan más evidencias que nos avalen para poder ofrecer estas opciones minimalistas a nuestros pacientes. Dr. Petoia, muchas gracias. Tengas una buena noche. Gracias. Ya llega. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.